Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, desde hace unos, vamos a decir 2 años, estamos escuchando el reclamo por parte de distintos sectores del país sobre la necesidad de una reforma fiscal. Y otros añaden una reforma fiscal integral. Integral. Esto como salvación para el sostenimiento de nuestra economía. El mismo presidente Luis Abinader, cuando tomó el mando, declaró que había recibido un país prácticamente quebrado, con las arcas vacías, como consecuencia de la parálisis de las actividades productivas para detener los contagios del COVID-19. Amigos, esto es cierto, pero también es cierto que una reforma fiscal en este momento podría desarticular al país más que componerlo. Veamos el caso de Colombia. El pueblo colombiano consideró el anuncio de una reforma fiscal que exigía nuevos pagos de impuestos a los ciudadanos como una afrenta de parte del gobierno colombiano. Ellos llamaron a esta reforma fiscal inmisericordia, descabellada y absurda en un momento de pandemia y de crisis económica. Y agregaron que el presidente y su equipo se equivocaron de coyuntura y de destinatarios y que nada detendría sus protestas. Por eso sabemos que Colombia está sumido en la más grande crisis social de su historia reciente y la verdad es, amigos, que nuestro país podría pasar por una situación parecida si el gobierno decidiera imponer una reforma tributaria en un momento donde aún nuestra economía está prácticamente paralizada o tímidamente en recuperación. Yo me pregunto, ¿a quién le van a poner más impuestos? ¿Subir el impuesto sobre la renta para que además del alza de los precios producto de la pandemia y del aumento de los precios del petróleo, tengamos menos dineros para pagar nuestros gastos ya recortados? ¿Se lo pondrán a las pequeñas empresas que representan el 96% de la economía que se encuentra de hecho en peligro por la crisis? ¿O sería al restante 4%, pero que estos pudieran también provocar despido de gente, porque esa gente no pierde? ¿O sería subir el ITEVIS, o gravar más las ganancias, o al sector minero, al financiero? Bueno, yo diría que la situación política y social no está nada fácil para poder manejar la economía. Son muchos los temas sobre el tapete y en el paquete. Y hoy hablaremos con el periodista Pedro Cava comentando la actualidad. Por un lado, por ejemplo, el informe del FMI reconoce el desempeño del gobierno Luis Abinader durante la pandemia, dándole muy buena calificación. Y por otro lado, las alzas desde el inicio de este año 2021 a niveles que no se habían visto en los últimos años en los precios de los commodities, como son el petróleo, el cobre, la madera, el acero, el maíz, muchísimos otros productos. ¿Qué provoca esto? Bueno, esto provoca que casi todo lo que usamos suba de precio, incluyendo los precios de los comestibles de la canasta familiar. Entonces decimos, un recalentamiento de las economías es bueno por un lado, pero también crea inflación. La economía estadounidense, impulsada por el estímulo fiscal de 2.3 billones de dólares, y la economía europea, que comienza a reabrirse a medida que se pone en marcha el programa de vacunación, indica que la economía mundial seguirá recalentándose y los commodities subiendo de precio. Muchísimas cosas, por ejemplo, la ampliación de redes eléctricas anunciadas, los ferrocarriles, rehabilitación de edificios, en todo el mundo me refiero, requerirán, por ejemplo, ¿qué requerirán? Toneladas de utilización de cobre, de aluminio, de acero, de todas estas cosas. Entonces queremos discutir con el periodista Pedro Cava y analizar cómo ve Pedro el panorama económico inmediato, el de aquí, el nuestro, y cómo influye el recalentamiento de la economía global en este momento. Amenazados estamos por
una deuda creciente y por un gasto en el presupuesto nacional de la mayoría del porcentaje en pago de deuda. Pedro, bienvenido. Gracias, Mónica, y por estar de nuevo en tu programa. Y además, por darme la oportunidad de opinar sobre estos temas, ya más detenidamente, y no tan furtivo como lo hacemos en el Diario del Cuadro. Mira, yo creo que la orientación acerca de cómo afrontar la situación y de qué manera lo está haciendo el país, lo da el informe final de la evaluación del comportamiento del año 2020 de la Comisión Especial del Fondo Monetario Internacional, que de acuerdo a lo pactado con esa institución, tiene que hacer una evaluación del comportamiento económico, financiero, de todo un año. Y lo hace 2 veces. La última de ellas las hace en el primer trimestre del año siguiente, pero para revisar ya el año completo anterior, porque las cifras ya están maduras, están asentadas. El reporte del Fondo Monetario Internacional sobre el comportamiento de la economía no pudo ser más auspicioso para nosotros los dominicanos. Esteban Vesperoni, un argentino, que en esta ocasión es el que preside el despacho República Dominicana y de otras naciones del área en el directorio del fondo, encabezó el grupo técnico que estuvo en el país haciendo el examen, y al partir produjo un documento que, por cierto, es ya el resultado de esa evaluación del año 2020, pero tiene fecha 6 de mayo. Pero ese informe se lo entregan a las autoridades dominicanas para que opinen sobre él, si están de acuerdo o no con su contenido, si le pueden hacer observaciones. Yo supongo que es tan beneficioso para el país y sus autoridades gubernamentales, lo mismo que de las monetarias y financieras, que no se le va a hacer observación. Y lo que sí muy probablemente se iba de análisis ya en el directorio, que es el que expide el informe final sobre la República Dominicana, hacia el directorio del fondo. Mira qué 3 ítems aparecen en ese informe que destacan a la economía dominicana. Dice: la República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de la región durante la última década, sí, en un contexto de alto crecimiento. Primer ítem importante. Segundo, esta fortaleza, o sea, este alto crecimiento, permitió una respuesta decisiva de política económica a la pandemia, que pone a la economía dominicana en una senda de recuperación para el 2021. Por cierto, que esta comisión, encabezada por el señor Vesperoni, proyecta que la economía dominicana va a crecer 5.5% en este año. Y el tercer ítem importante de este informe dice: una buena secuencia de reformas reforzaría el impulso para un crecimiento inclusivo y para acelerar la convergencia a niveles de ingresos de países más avanzados. Ya la República Dominicana está saliendo de esa visión que se le tenía de estar como en la cola de las naciones de América Latina y el Caribe. Y ahora se le dice que si adopta una serie de reformas, fundamentalmente referidas al sistema fiscal, estaría entonces incorporándose a la de mayor avanzada de la región, de toda la región. Como tú hiciste mucho hincapié en la introducción bastante amplia de este programa, significando la oportunidad o no de una reforma fiscal, que es el punto clave aquí, porque todos sabemos que uno de los problemas que enfrenta la economía este año es que el 2020 va a recibir un 2020 con 10.000 millones de dólares menos de riqueza con respecto al 2019. El 2019 cerró
con 89 90 mil millones de dólares de producción de riqueza. El 2020 cerró con 79 mil, o sea, 10 mil menos. Primera cosa. Segunda cosa, también cerró, como es natural, obligado a procurar un incremento de la deuda para cerrar brechas que abrió un déficit fiscal considerable, que estuvo rondando el 6-7% del Producto Interno Bruto. Entonces hubo que tomar deuda y tapar eso, porque es la única forma como tú puedes afrontar un déficit fiscal. Con respecto a esa situación, que es la que son los retos que están presentes para este año, el Fondo Monetario dice lo siguiente: movilización de ingresos. La recaudación de impuestos en República Dominicana está rezagada. Miren, este aspecto del informe del fondo es de tal envergadura que me gustaría, Pedro, unos mensajes antes, una parada y volvemos inmediatamente. Muy bien. Daba tiempo a seguir otro chisme. Amigos, continuamos con el periodista Pedro Cava. Hablábamos de la recuperación en las recaudaciones durante este año 2021, sobre la buena calificación que le dio el Fondo Monetario Internacional al país con el manejo de la pandemia y sobre cómo manejarnos en esta economía con esta presión tan fuerte de pago de deuda. Pedro, tú explicabas tu parecer y yo añado a esto, si con este aumento en las recaudaciones no podremos manejar esta reforma pendiente, esta reforma tributaria, con una disminución en los gastos fijos para poder aumentar, por ejemplo, los gastos de capital en inversiones, que en este momento se encuentran muy por debajo de lo presupuestado, y disminuir así lo que sería un aumento en las tributaciones en un momento de crisis. Y bien, mira, yo te decía que el informe sobre el comportamiento de la economía dominicana en el 2020 del Grupo Técnico del Fondo Monetario Internacional da una luz acerca de toda la problemática. Y te decía también que ellos ven a la República Dominicana actuando por la senda correcta. Dice, la República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de la región durante la última década, en el contexto de un crecimiento robusto, estabilidad macroeconómica, una posición externa sólida y una mejora notable en los indicadores sociales. Este desempeño se vio respaldado por la mejora continua de los marcos macroeconómicos, el clima de inversión y la estabilidad financiera. Te digo eso porque como tú has precisamente expresado lo que es la preocupación de mucha gente sobre el comportamiento de la economía, que sin embargo el fondo los aquieta con su informe. El señor Esteban Vesperoni, que es un argentino que ha sido economista jefe del Fondo Monetario para el sector occidental del mundo, es un hombre muy veterano de verdad. Fue el que presidió esa comisión y redactó lógicamente este informe, que dice: a corto plazo, las prioridades de política económica deben equilibrar el apoyo a la recuperación con señales que garanticen sostenibilidad. Como en la mayoría de los países, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo. Entonces, con respecto a la preocupación básica que tú tienes, que es la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para poder hacer frente al hecho real, como te relataba, de que el año pasado perdimos 10 mil millones de dólares de creación de riqueza. Y el déficit fiscal se montó casi un 8%, 6.7%, en ocasiones más de un 7%. Con la recuperación de los impuestos, ¿cómo va ese déficit? Entonces lo que dice, movilización de ingresos, dice el informe.
La recaudación de impuestos en República Dominicana está rezagada en comparación con sus pares, o sea, con los pares latinoamericanos. Hay margen para movilizar más ingresos, ampliando la base impositiva y racionalizando las exenciones con una adecuada calibración del impacto distributivo. Esto ayudaría a la consolidación fiscal a mediano plazo y al mismo tiempo mantendría un margen de política para gastos críticos. El presidente habló también de eliminar... Para la reforma, que todos estamos de acuerdo que si el país solo capta por vía del Estado un 13.5% de toda la riqueza que se crea, en América Latina es un 22%. La media está por encima ya del 18.5%, que era hace unos años cuando nos proponíamos llegar a la media, ya está en 22%. Y nosotros seguimos anclados en 13.5%. La más baja después de Guatemala, que está en 13%. Evidentemente que debemos procurar más ingresos. Pedro, una pregunta. La fórmula que sugiere el fondo. ¿Cuánto podría aumentar estas recaudaciones si no hubiese evasión fiscal y elusión? Entonces, lo que se ha dicho es, eso sí lo tienen claro todos los equipos económicos, tanto el que salió, como el que está, como las asesorías privadas, que el gobierno debe procurar, con la reforma que se está planteando, incrementar la participación del Estado en la riqueza, de 5 a 6 puntos porcentuales, o sea, llevar de 13.5 el asunto, la situación actual, a 18%. Claro, nadie se propone que eso sea de un tirón, incluso están proponiendo que sea 1.5 por año, hasta llegar a eso una vez concluya el presente periodo, ¿entiendes? O sea, conseguir 5% en los próximos 3 años, en total. ¿Por qué? Porque una reforma fiscal tiene efectos, como tú advertías en ocasiones, desestabilizadores. Pero el fondo, por lo que yo veo, no muestra aquí preocupación mayor por el asunto de la deuda, que yo entendía que iba a levantar las antenas de los técnicos y dice que la deuda nuestra es manejable siempre que haya un fortalecimiento regulatorio. Oye, esto que también dice el fondo, fortalecimiento regulatorio en el sector financiero para reforzar la resiliencia estructural. El sistema financiero se beneficiaría si se acercara a los estándares internacionales de supervisión y regulación. Aquí le mandan un recado muy claro a la Superintendencia de Bancos, desarrollando aún más el conjunto de herramientas macroprudenciales y de gestión de crisis y fortaleciendo la base regulatoria e institucional para la supervisión financiera de las cooperativas. Es bueno que tú sepas que las cooperativas en su conjunto manejan tantos recursos de manera informal, sin estar reguladas por nadie, como el tercer banco más grande del país. Eso está introduciendo un elemento distorsionante muy importante en todo el sector financiero. Entonces, mira, el informe del fondo está clarito cuando dice eso, y te dice además que nosotros nos estamos administrando de manera correcta. Llegó una información del Banco Central referida a la captación de remesas. Las remesas en la República Dominicana en el mes de abril crecieron un 130.6% de manera interanual, o sea, unos 515 millones de dólares más que el mes de abril del año pasado, para que tenga una idea de la que... Y hay al momento que los primeros 4 meses del año las remesas suman 13.459 millones de dólares. Si tú multiplicas por 3, este es el primer cuatrimestre, está proyectado que solo de remesa el país va a recibir poco más de 10.000 millones de dólares. Con estos recursos se puede ayudar
notablemente a tapar el déficit fiscal que se proyecta. O sea, ¿por qué? Porque va a poner en manos del país los dineros suficientes para afrontar buena parte de sus obligaciones de importación. Acuérdate que la economía dominicana es una economía que crece en la medida que importa materias primas y commodities. Quería hablar de eso, tú me lo recordaste al inicio, cuando hablemos ahorita del problema que hay con el incremento de los commodities. Proyectado entonces estos 3.459 millones de dólares que entraron por remesas este año, que es un 64% más, 64.9% más que el primer cuatrimestre del año pasado. Sí. Tú puedes entonces determinar lo siguiente. Primero, que estas divisas en este momento que le han permitido al Banco Central acumular más de 12.000 millones de dólares en reservas netas, el país puede tener garantizado unos 7 veces de importaciones. O sea, el problema nuestro en este momento no es recibir recursos para afrontar compromisos de pago, tanto de importaciones como de deuda. El Banco Central está provisto de eso. Aunque no debamos por eso mantener en forma alegre la toma de crédito para afrontar y tapar nuestros hoyos fiscales. Eso, incluso yo llamo la atención acerca de eso. Oye, lo que dice, a corto plazo, las prioridades de política económica deben equilibrar el apoyo a la recuperación con señales sólidas que garanticen sostenibilidad. Como en la mayoría de los países, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo. Ya te lo había dicho. En este contexto, el ritmo de retiro gradual del apoyo debería estar guiado por el espacio de política económica disponible, el control de los gastos no prioritarios y la planificación de contingencias. Los planes fiscales de las autoridades, incluido el compromiso de priorizar el gasto social y en salud a través de la campaña de vacunación y la extensión de los programas sociales hasta principios de 2021, van en la dirección de lograr el equilibrio adecuado y objetivos de política económica. El fondo está confiado por la manera como está conduciendo el gobierno y las autoridades monetarias y financieras el actual reto que nos impuso la pandemia. Y por eso lo que te hace son algunas recomendaciones para que tú consolides los pasos que estás dando. Y como viste, esa información refrescante de que las remesas se han incrementado en forma tan notable, un 64% de lo que va de año, con respecto al mismo periodo del año pasado, todo eso, que es una de las preocupaciones, porque si dejamos de producir riqueza, 10.000 millones de dólares el año pasado, y tenemos que recuperar eso, porque el propósito del año 2021 es volver a la situación en que estábamos en el 2019. Eso es todo el propósito. Entonces dice el fondo, los comisionados, que tanto en la activación de la industria turística como en los sectores básicos de la economía, hace un reconocimiento especial al sector minero, todos ellos se están comportando a la altura de las necesidades, lógicamente apoyados también por la reactivación económica de la economía norteamericana, por cierta también activación que se nota ya en países emisores de remesas, como es el caso de España, que aporta el 6% de las remesas que ingresan al país. Entonces ya los Estados Unidos el 87%. Ya con esa provisión de recursos tenemos por lo menos las divisas que nos permiten tener el acopio de recursos por los cuales afrontar obligaciones de pago. Sin embargo, a mí me preocupa que los commodities, tales como el trigo, el maíz, la soya, fundamentalmente esos tres, haya incrementado su precio. Recientemente también
Que va a subir el pollo, que va a subir el huevo. Bueno, porque eso va a repercutir en la alimentación del sector avícola y del sector pecuario en sentido general. Pero antes de entrarnos a la subida de los commodities, Pedro, yo quiero preguntarte, a pesar de que tú describes un panorama halagüeño, que nos alentador, que ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional, sí, que es muy importante. También el Banco Central en su informe trimestral y en el IMAI también dio un panorama muy alentador con el crecimiento de la economía de 2 dígitos. Ya por segundo mes consecutivo subimos. Esto es de verdad que muy bueno. Pero a pesar de eso, también otros países hermanos que han tenido esta misma recuperación o parecida han anunciado reformas fiscales y han tenido grandes problemas sociales. Y tú hablas de un aumento en las recaudaciones de un 13.5 a un 18, de manera que es una recaudación muy alta. Y recordemos que hace 6 meses, cuando el presidente Luis Abinader anunció estas reformas, el pueblo pegó, no el pueblo, todos los ciudadanos pegaron el grito al cielo. Y entonces, eso fue que hablamos. Yo me pregunto. Esa reforma está planteada como una necesidad. Y lo es, porque yo estoy de acuerdo que lo es. Un pacto, tiene que ser un pacto social. Un pacto social, porque de otra manera no veo cómo sea posible. Como tú dices, hay nichos, tú has mencionado correctamente lo de las cooperativas que no están siendo reguladas en el país. Y tú bien señalas que tiene una cartera parecida al Tercer Banco en tamaño en la República Dominicana, de manera que como debe haber muchos otros nichos y hay que localizarlos, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo que pasa es que yo creo que yo quisiera de inmediato desbrozar la preocupación que tú quieres. Oye, sí. ¿Qué es lo que pasa? La preocupación tuya es que sin haber activado suficientemente la economía, siquiera cercano a lo que teníamos en el 2019, por supuesto, antes de la pandemia, le metamos a eso una reforma fiscal. Eso es exactamente lo que parece desprenderse del informe del fondo, lo que se desprende del informe del fondo, que como hemos dicho, es auspicioso, y del informe del Banco Central, de que las remesas se incrementaron en el volumen que hablamos, 64%. Mira qué es lo que pasa. Si el Estado no tuviera aquellas manos para poder cumplir con sus obligaciones, la velocidad con que se impondría la reforma fiscal tendría que ser supersónica, rápida, para evitar un descalabro. Pero cuando tú incrementas las remesas en esta proporción, ya tú tienes un alivio que te permite proceder a como lo ha proyectado el gobierno. El gobierno llamó al Consejo Económico y Social, lo convocó para que comience a discutir una reforma fiscal por consenso. Lo que ha pasado en Colombia fue que allá se aplicó la reforma fiscal en medio de la pandemia, lo que es un contrasentido, Mónica. Sí. Entonces aquí eso evidentemente no lo va a hacer el gobierno, claro. Por eso te convocó a una discusión, a un pacto fiscal con el Consejo Económico y Social como centro de discusión. Pues nosotros no estamos por ahí. Ahora, lo que te estoy dando son informaciones que te pueden indicar que la presión que tenemos para esa reforma no nos obliga a actuar de inmediato, de manera apresurada, sin pensarlo bien. Que hay muchas cosas, como dice el propio informe del fondo, eso que mencionaste, porque no solamente con la cooperativa, dice que si tú relocalizas el gasto y haces economía, y te lo está demostrando el director de presupuesto a cada rato, cuando te recorta gastos innecesarios y te dice el Estado se economizó tanto y ciertamente son sumas apreciables. Cuando se descubren fraudes como ese que había en la policía turística y en la vigilancia turística, la seguridad turística y de seguridad del Estado, el jefe de seguridad del Estado. Cuando tú ves esas cosas, entonces tú te das cuenta que ciertamente estamos actuando en la vía de reducir gastos innecesarios, de hacer totalmente economía, de acuerdo.
y afrontar nuestra realidad con lo que tenemos. O sea, no arroparnos con una sábana que no podamos sustentar. No, nos vamos a arropar con lo que tenemos. Ahora bien, es necesario incrementar los ingresos del Estado. No es posible que si el promedio de participación de los estados en las riquezas de América Latina sea un 22, nosotros estemos en un 13.5. Eso no es de ninguna manera aceptable ya. Y precisamente el escenario de la pandemia es el que está creando las condiciones para que esa realidad la afrontemos de una vez por todas. Porque a esto le vienen dando de lado desde Leonel Fernández hasta Danilo, porque todos querían permanecer en el poder. No, tú lo que estás señalando es que aquí nos hemos dado cuenta que el Estado necesita tener con qué responder, como es en el caso de la pandemia. Los políticos de ejercicio. ¿Tú estás bien? Sí, sí. Y por eso le tienen miedo, por eso le dan de lado. En esta ocasión es la sobrevivencia, la salud económica del país la que está en juego ya. La reforma fiscal es necesaria, pero no debe apresurarse. Pero debe ser justa. Pero debe procurar que los que más tienen, más paguen. Que no sea la clase media la que sea cargada con como siempre figuras impositivas que se creen. Totalmente. El fondo, que como tú sabes, no tiene esa sensibilidad que tienen ya los políticos modernos. Todavía el fondo está muy influido por posiciones conservadoras. Te sugiere que se abra el abanico de los productos sensibles que deben ser castigados con impuestos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Subir el que se ITEVIS. apunte más a lo que produce riqueza. Que por lo menos hagamos lo que dijo Biden, el nuevo presidente demócrata de una nación como los Estados Unidos, que se le puede calificar de conservadora. Ese señor dijo, estoy cansado ya de que los ricos se queden con todo. El presidente de los Estados Unidos dijo eso esta semana. Hay muchas empresas en la República Dominicana que ganaron más que nunca con la pandemia. Ellos podrían aportar. Bueno, en Chile existe el impuesto para los supermillonarios y se está estudiando aplicarlos de estas empresas que ganaron mucho más que cualquier otro año durante la pandemia, por ejemplo. Así es. Pero te quería pasar al tema de los commodities. ¿Cómo nos influye a nosotros todos estos aumentos que viene con el recalentamiento de la economía? Bueno, eso te iba a decir. Mira, lo que está pasando fue que China, que está activando su economía, incrementó su compra de trigo, de soya, de maíz en el mundo para alimentar a sus 1.400 millones de habitantes que cada día, o sea, cada día en China salen multitudes de la pobreza y pasan a la clase media, se incrementan. Ya en China, que había el 80% era pobre, ya lo que queda es apenas un 10 o 12% de pobres, y eso se está cada día reduciendo más. Se está convirtiendo en una economía muy activa, muy consumista y de calidad. Entonces, eso combinado con la pérdida de valor del dólar en el mercado internacional, con una sequía que hubo en la zona productiva de soya y de maíz de Brasil, la zona más extensa, hubo una sequía. Todo eso se combinó y ahora tenemos que la tonelada métrica de maíz está en $288. La de soya cuesta casi lo mismo que el trigo, $600 la tonelada métrica. Esas son sí, precios. Informaciones preocupantes. El petróleo de Texas, que es el que nosotros consumimos, porque es el que primero se utiliza masivamente en las refinerías que están en la costa este de Estados Unidos y nos venden derivados, pero es además el que utilizamos para alimentar a las refinerías dominicanas de petróleo, que si bien nomás procesa el 30% de los derivados que consume el país, pero lo tenemos que importar. Bueno, ese petróleo de Texas está en $64 el barril, no los 57, 59 máximo que fue proyectado para este año. Entonces, es verdad, tenemos el fantasma de que se nos puede incrementar alimentos
depende de estas materias primas. Tú mencionabas también el cobre. Sí. El cobre, la libra de cobre costaba $2.50 hace un año, ahora está en $4.50 y ya casi se duplicó el precio del cobre y de otras materias primas básicas. La madera, como decía, también se ha incrementado. El mundo está, lógicamente, en una especie de reacomodamiento después de la pandemia. Y esto dice el fondo, debe ser previsto. El fondo dice que todas las autoridades del sector económico del gobierno tienen que ponerse en actitud de prever esos y prepararse para el momento, con medidas de algún tipo compensatorias, pero también de activación de la economía. Ellos están contentos por la forma que está respondiendo el turismo a los estímulos del gobierno. Y ya te dije que ellos también les contenta ver que la minería, pero la minería no puede seguir operando con la duda que tiene ahora mismo de si el Estado la considera o no prioritaria, poniéndole trabas todavía, haciéndole caso a fundamentalistas del ambiente que impiden que se haga una inversión de $1.300 millones ya dispuestos por Barrick Gold, el consorcio que explota ya la mina de Pueblo Viejo, Cotuí. Que nos ha sacado los pies del plato con el pago, con la tributación, justamente ahora en medio de esta pandemia. $200 que estaban previstos pagar de impuestos. Sí. Ellos están pagando lo que en base a futuras ganancias, una cosa sorprendente. Entonces hay instituciones como eso, usted no puede negarle el respaldo. Medio Ambiente ni siquiera le ha garantizado a Barrick penetrar a la zona que tiene concesionada para hacer un estudio de suelo y saber qué tipo de empresa va a sugerir y qué tipo de informe de impacto ambiental va a elaborar. El Gold Quest está proyectando $150 millones ahí en San Juan de la Maguana, en Romero, y no recibe la licencia ambiental de Medio Ambiente. Y así, entonces uno ve como que yo te digo, lo que está pasando con Falcon Bridge, eso es lo más brutal, lo más rechazable, lo más inicuo que yo he visto. Porque todo el mundo sabe que esa loma, que los veganos y algunos veganos, no son todos, pero liderados por el padre Rogelio y algunos fundamentalistas, impiden que se explote. Lo que tiene es un 10% de sus 6.000 y pico de hectáreas mineralizadas, que la van a extraer y llevarse la loma peguera, que solamente tiene un río en la zona que pudiera ser afectado, un río que transporta 1 metro cúbico de agua. Usted sabe lo que usted parar una mina que pudiera darle 20 años más de trabajo a Falcon Bridge y elevar su producción de 40 millones de libras a 80 millones de libras de ferroníquel, como usted ferroníquel ahora a más de $8 la libra, 7 puntos y pico, casi $8 la libra. Esas son cosas que son lujos que no podemos darnos, todo porque los gobiernos le temen al que dirán de la sociedad civil y a que esto le cause daño en consultas judiciales. Eso es todo. Por eso usted tiene que cuidarse mucho de cuando va a nombrar una autoridad del medio ambiente que no tenga aspiraciones políticas. El problema es que aquí todo el mundo tiene aspiraciones políticas. Ese es uno de nuestros grandes problemas. De inmediato va a pensar en que si toma decisiones puede afectar su futuro, ahí está todo. Ahora, si pensara que el sentido positivo, si toma posiciones en beneficio del país, y aunque inicialmente sea mal interpretada, el tiempo me dará la razón y tendrán que reconocerme mi visión política. Esa debiera ser la otra visión. Yo creo que se deberían de hacer grandes debates con estos temas para aclarar los puntos, incluso con las mismas comunidades. ¿Tú sabes lo que pasó? El Barrick Gold convocó a la sociedad civil de Monte Plata a un sitio, le pagó el transporte, alquiló 15 guaguas grandes,
logró que una buena cantidad de los campesinos, productores de cacao, el cacao que produce donde van a levantar esa presa, se aceptaran ir a una reunión con ellos. ¿Sabe lo que hicieron los fundamentalistas? Pararon las guaguas cuando iban para la reunión y lo hicieron abandonar sobre la amenaza de que la iban a quemar. Barbaridad. Puede estar pasando en este país. O sea que no dejaron que se diera realmente No dejaron lo que tú dices, que se produjera un encuentro. Claro. Que es lo importante. Y discutieran. Entonces, esa cosa está alarmando. Cuidado a los inversionistas extranjeros. Aquí se proyecta solamente en el sector minero inversión extranjera directa de más de $2.000 millones para los próximos 1 a 2 años. Todo eso está parado. Ahí hay una mina que procesó el oro y la plata que quedó de la vieja mina de Rosario Dominicana. Instaló con una inversión de más de $100 millones una planta de procesamiento que terminó de extraer lo que fue a parar a la presa de cola ya abandonada y ahora no puede seguir trabajando porque las autoridades le prohibieron traer material, el mismo material que ella sacó del lago de otros países y procesarlo ahí porque demostró que lo convierte en inerte. Cosas irracionales que no. Ahora, ¿por qué? Porque han pasado funcionarios por energía y minas y por medio ambiente que o fueron escogidos en base a principios de conservacionista, como es el caso de don Antonio Isaconde, que paró eso que te estoy diciendo, aunque entró después en razón con otros asuntos, e impidió que esta gente que le demostraron, miren, nosotros cogimos todo lo que fue a parar a esa presa de cola, lo sacamos, produjimos unas 400, 600 mil onzas de oro y plata y ya terminamos, pero esta planta está lista para procesar material que venga de otros países. Y la inversión en esta región donde se ha desarrollado, ¿cómo ha sido evaluada por los lugareños, Pedro? Pero acá los lugareños son los únicos beneficiados que ahí va. Eso te pregunto, ¿cuál es la evaluación de ahí esto? Sembraban ¿tú sabes qué? Para lo que dan esas lomas que están ahí, para tú quemar y producir batata o yuca una vez, y de ahí quemar otra loma, porque nomás te dan una cosecha. Mira, eso es embuste, afectación nada. Pero ahí está la mina esa de Barri, Pueblo Viejo, el río Mejita, que bajaba rojo, porque el sulfuro quedó expuesto, quedó en superficie expuesto y la lluvia lo convertía, cada vez que le correntía por caída de lluvia, iba a parar al río, enrojecía el río. Y el río, ve a ver el río ahora, ya no hay escorrentía de sulfuro, porque la mina lo coge, lo procesa y lo manda a su presa de cola del Yagal y allí no hay ese tipo de residuos. O sea, ya lo que era zona peligrosa para el sector de Pueblo Viejo, ya eso... ¿Tú crees que realmente la mina no afecta? ¿Sabes cuántos millones de dólares le produjo la presencia de Barrick Gold en el país al Estado? 2.600 millones de dólares en los últimos 7 años. Esos son los beneficios que el Estado ha recibido de la explotación del oro y la plata de Pueblo Viejo. ¿Tú crees que el daño vale el dinero o tú crees que el daño realmente no es tal como lo dicen? ¿Pero cuál daño? Es que no está documentado siquiera. Es que no está documentado. ¿Qué daño? ¿Qué cosas? ¿Qué cultivos? Mira, yo te decía que los otros días fue una misión de prensa también a Punta Catalina a decir que Punta Catalina estaba causando daño tanto por la ceniza como por el humo, a los cultivos. Yo le dije, pero pregúntale a Vicini, que está ahí, que fue la que le vendió esos terrenos, a ver si la caña, los plátanos, los mangos, todo de exportación. En el caso de los mangos y la caña de exportación.
han sido dañados. Porque todo esto son historias que se inventan para los fundamentalistas para impedir que haya desarrollo. ¿Qué ganan ellos? Para impedir que haya desarrollo. ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? Mira, con todo y la exigencia que le puso don Antonio Isaconde cuando fue con Gold Quest allá a Romero y San Juan de la Maguana, determinó que el proceso de extracción que iba a desarrollar Gold Quest era tan seguro como el que está desarrollando Compañía Minera Dominicana en Cerro Baimón, que es el que extrae el material del fondo de la loma, lo penetra mediante túneles, el agua que usa la capta de la lluvia, la usa para moler y producir una composición viscosa, donde está el cobre, fundamentalmente. Ahora va a tener también otros minerales. Los mete en unos tanques gigantes y los manda a procesar a otro país. Sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión con Romero, Pedro. No se ha tomado ninguna decisión. Eso mismo va a pasar en Gold Quest. Ahora esto es una empresa norteamericano-canadiense que va a coger eso, lo va a moler y lo va a mandar a procesar, a refinar a Canadá o a Estados Unidos. Y no va a tener ninguna afectación al río San Juan, que está ahí a 500 metros de la loma Romero. Ni va a necesitar agua nunca. Entonces ya Energía y Vida le dio, y eso no, me demostraron que sí, pero está parada en medio ambiente. ¿Cuál es la posición de medio ambiente? Medio ambiente ninguno, no tiene ni que en estudio, todavía no dice nada. ¿Cuáles son los técnicos que estudian esto en medio ambiente? Bueno, ellos tendrán su equipo técnico, pero ahí son las cabezas las que deciden, que siempre ha sido así. Sí, pero es cuestión de qué dice el equipo técnico. Bueno, pero este es un país donde la Academia de Ciencias de la República Dominicana decía que los ríos más importantes del Cibao salían de la loma de Falcon Bridge. Y tú sabes una cosa, esa loma que tiene apenas unos 450, 500 metros de altura, o sea, no es del macizo central, no forma parte de la cordillera central, sino que es un saliente. Esa loma solo tiene un río, uno, que transporta 1 metro cúbico por segundo y que está a prudente distancia de donde se encuentra el yacimiento. Falcon Beach propuso hacerle un dique de concreto armado a la zona donde se va a extraer el material para que nunca llegaran detritos de tierra, porque no se va a usar químico ahí al río. Y eso lo tenía en estudio, porque no es que Medio Ambiente le negó a Falcon Bridge, sino que lo deja a tiempo muerto. Es que lo deja a tiempo muerto, determina tomar una decisión. Son decisiones políticas. Hay que ser paciente. Los otros días, en esta gestión, se ordenó parar a Cemento Cibao la extracción de una mina seca que tiene de materiales para triturar y formar parte de su estructura de producción de cemento allá en el Cibao. Cuando lo que se recomienda para preservar los ríos del país es que los materiales de agregado que se utilizan para la industria cementera se extraigan de minas secas que estén lejanas a los ríos. Bueno, pues Medio Ambiente le prohibió eso, porque alguien dijo que eso perjudicaba a tales o cuales lugareños. Pedro, ¿qué porcentaje qué porcentaje fiscal en estos 2 minutos que nos quedan podría aportar el sector minero con estos permisos que están, como dices tú, viviendo tiempo muerto? Mira, la minería, con todo lo que ha pasado, la explotación de oro y plata y cobre, aunque este año paró porque están haciendo ampliación allá en Cerro Baimón, y ferroníquel, de esos tres, ya aportan el 2.5% del Producto Interno Bruto. Con un incremento en la producción, eso se puede llevar al 4.5% del Producto Interno Bruto. La minería, por ejemplo,
en Falcon Bridge y en Barrio Pueblo Viejo, el salario promedio es 66,000 pesos. El total de empleados son cerca de 4,000, cerca de 5,000, cuando tú sumas las dos plantillas. Y son técnicos de alto nivel, el 98% dominicanos. Y entre Barrick y Falcon Bridge, tú puedes estar segura, cuando tú le sumas lo que aportó Falcon Bridge a Barrick, que fueron, como yo te dije, 2.600 millones en los últimos 7 años, tú puedes estar segura que eso estuvo por encima de los 3.500 millones de dólares. Porque Falcon Bridge promedia 50, 80 millones de dólares por año de participación del Estado. Bueno, Pedro, se nos acabó el tiempo por hoy. Tú siempre eres un abanderado de que claro, el sector minero hay que protegerlo, hay que promoverlo. Yo agrego que también tenemos que hacer estos intercambios tanto con el sector ambientalista como con los técnicos calificados, además de con las comunidades. Este programa está abierto para todos esos sectores, tenemos que estar seguros de qué es lo que queremos, pero tampoco podemos cerrarle las puertas a una inversión de este tamaño y que puede beneficiar a nuestras comunidades. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros, analizando siempre temas de actualidad y de interés. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta mañana.